Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, de telenovelas que nos roban el sueño más menos y de todo lo que pasa con nuestras estrellas favoritas al otro lado del mundo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy, ay Dios mío, esto que arde. Vamos a hablar de una noticia que ha sacudido Italia y ha puesto a Demet Özdemir, nuestra adorada Demet, en el centro de la polémica. Pero no se preocupen, porque vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, para que ustedes, mis amores, copyright n al tanto de cada detalle. La reacción superíndice 3n italiana, como ya lo adelanto copyright en el título, ha sido explosiva. Pero explosiva en el sentido de que hay opiniones para todos los gustos, desde el amor incondicional hasta críticas bastante, digamos, intensas. Asu que abran bien los ojos y preparen sus palomitas, porque el chismecito a punto de empezar. Antes de que me olvide, por favor, no se les olvide suscribirse al canal. Ya saben que aquí les traemos lo último, lo ese jugoso y lo ese interesante del mundo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y Asu no se pierden de nada, absolutamente nada. ¿Listos? Pues vamos a Yur. Bien, antes de sumergirnos de lleno en la polémica, quiero ponerlos en contexto. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una de las actrices turcas queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un verdadero fenómeno superíndice 3-. Hemos visto sus novelas traducidas a 1000 idiomas, la hemos visto desfilar por alfombras rojas y la hemos visto, de enamorarnos cada vez que la vemos en pantalla. Pero, copyright, ¿es lo que ha pasado en Italia para generar tanta controversia? Pues la respuesta es un poco complicada, pero voy a intentar explicarla de la manera clara posible. Resulta que Demet Özdemir ha estado trabajando en un nuevo proyecto, y este proyecto, mis queridos, la ha llevado a Italia. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Una actriz talentosa trabajando en el extranjero, algo que vemos con frecuencia. El problema, es bien la fuente de la polémica, radica en la naturaleza de este proyecto. Se trata de una colaboración superíndice 3n con una marca italiana muy conocida. Una marca de la que probablemente todos han oído hablar alguna vez, y que tiene un peso importantísimo en el mundo de la moda y el lujo. No voy a revelar el nombre de la marca por ahora, porque quiero mantenerlos un poquito en suspenso. Pero volviendo al tema, esta colaboración superíndice 3n ha consistido en una serie de eventos, sesiones de fotos y apariciones públicas donde Demet ha sido la imagen principal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la reacción superíndice 3n del público italiano ha sido, como les dije, de lo variopinta. Por un lado, tenemos a los fans incondicionales de Demet, que la han recibido con los brazos abiertos y han celebrado su presencia en Italia. Estos fans, obviamente, ven esta colaboración superíndice 3n como un gran logro para Demet, una oportunidad para seguir creciendo y consolidando su carrera a nivel internacional. La han llenado de halagos, han elogiado su belleza, su estilo y su profesionalismo, y han expresado su orgullo por verla representando a Turquía en un escenario tan importante. Pero y aquí viene lo bueno, también copyright n tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos a un sector del público italiano, y a algunos medios de comunicación superíndice 3n, que han criticado duramente esta colaboración superíndice 3n. Las críticas, mis amores, han sido de todo tipo. Algunos han cuestionado la elección superíndice 3n de Demet como imagen de la marca, argumentando que no representa los valores o la copyrightica de Italia. Otros han criticado su estilo, diciendo que no encaja con la elegancia y la sofisticación superíndice 3n que caracterizan a la moda italiana. Y algunos incluso han llegado a hacer comentarios bastante en un superíndice 3 fobos y discriminatorios, algo que obviamente condenamos rotundamente. ¿Pero por qué copyright tanta controversia? ¿Qué copyright es lo que ha generado esta reacción superíndice 3n tan polarizada? Bueno, yo creo que hay varios factores que han contribuido a esta situación superíndice 3n. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Italia es un país con una fuerte identidad cultural y un gran orgullo por su historia y sus tradiciones. La moda italiana, en particular, es un símbolo de prestigio y elegancia a nivel mundial, y los italianos son muy celosos de su legado en este campo.
Por lo tanto, la elección superíndice 3N de una actriz turca como imagen de una marca italiana tan importante puede haber sido vista como una especie de intrusismo o una falta de respeto hacia la cultura italiana. Algunos pueden haber sentido que hubo actrices italianas igualmente talentosas y capaces de representar a la marca, y que la elección superíndice 3N de Demet fue una decisión superíndice 3N puramente comercial, sin tener en cuenta el valor simbu superíndice 3 lico de la moda italiana. En segundo lugar, debemos considerar que Italia, como mucho otros países europeos, ha experimentado un aumento de la inmigración superíndice 3N en los últimos aún más menos os, lo que ha generado tensiones y debates sobre la identidad nacional y la integración superíndice 3N de los inmigrantes. En este contexto, la presencia de una figura pública turca en un puesto de tanta visibilidad puede haber sido vista como un símbolo de la creciente influencia de la cultura extranjera en Italia, lo que ha despertado sentimientos de rechazo y xenofobia en algunos sectores de la sociedad. Y en tercer lugar, debemos tener en cuenta que el mundo del espectáculo, y en particular el mundo de la moda, lleno de envidias y rivalidades. No es raro que las actrices y modelos sean objeto de críticas y ataques por parte de sus competidores o de personas que simplemente no les caen bien. En el caso de Demet, es posible que algunas actrices italianas se hayan sentido amenazadas por su presencia y hayan intentado desacreditarla para proteger sus propios intereses. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es la reacción superíndice 3N explosiva y controvertida, de la que hablo copyright al principio del vídeo? Bueno, como ya les dije, la reacción superíndice 3N ha sido de lo muy variopinta. Pero para que se hagan una idea muy clara, voy a compartir con ustedes algunos ejemplos concretos de comentarios y reacciones que he encontrado en redes sociales y en medios de comunicación superíndice 3N italianos. Por ejemplo, en Twitter he visto comentarios como, ¿por qué copyright han elegido a una turca para representar a Italia? No tiene ningún sentido, o Demet Özdemir es muy guapa, pero no tiene el estilo italiano. Deberían haber elegido a una actriz italiana. También copyright he visto comentarios muy en un superíndice 3 fobos como, Italia es para los italianos. Que se vaya a su paus. En Instagram, por el contrario, he visto muchos comentarios positivos de fans de Demet, que la defienden a capa y espada y la llenan de halagos. Comentarios como, Demet es la mejor. Es guapúsima y tiene mucho talento, o estoy muy orgullosa de ver a Demet representando a Turquía en Italia. Es un ejemplo para todas las mujeres turcas. Y en los medios de comunicación superíndice 3N italianos, la cobertura ha sido bastante diversa. Algunos han destacado el ucondiéresis copyright sito de Demet y su impacto en Italia, mientras que otros han criticado su elección superíndice 3N como imagen de la marca, argumentando que no representa los valores italianos. Algunos incluso han publicado artículos comparando a Demet con otras actrices italianas, tratando de determinar que copyright N es muy guapa o muy elegante. En resumen, la reacción superíndice 3N italiana a la colaboración superíndice 3N de Demet Özdemir con esta marca ha sido una mezcla de amor y odio, de admiración superíndice 3N y rechazo, de halagos y críticas. Una reacción superíndice 3N sin duda explosiva y controvertida, que ha puesto a Demet en el centro de la polu copyright mica. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿cu superíndice 3 mo ha reaccionado Demet Özdemir a toda esta controversia? Pues, hasta donde sabemos, Demet ha mantenido la calma y ha preferido no entrar en polu copyright micas. Ha seguido trabajando con profesionalismo y dedicación superíndice 3N, y ha evitado responder a las críticas. Ha optado por centrarse en los comentarios positivos y en el apoyo de sus fans, y ha demostrado una gran madurez y elegancia ante la situación superíndice 3N. En mi opinión superíndice 3N, Demet ha hecho lo correcto. No creo que valga la pena perder el tiempo respondiendo a críticas infundadas o a comentarios en un superíndice 3 fobos. Lo importante es seguir trabajando duro, seguir persiguiendo tus sueños más menos y seguir demostrando tu talento. Y Demet, sin duda, lo estuvo haciendo muy bien. Además, creo que es importante recordar que Demet es una actriz turca, y que tiene todo el derecho a trabajar en Italia o en cualquier otro país del mundo. El hecho de que sea turca no la hace menos talentosa o menos merecedora de oportunidades. Al contrario, creo que su origen cultural diverso es una ventaja, ya que le permite aportar una perspectiva fresca y original a su trabajo. Y hablando de originalidad, ahora les voy a revelar el nombre de la marca italiana con la que Demet ha estado colaborando.
Prepul Rense. Se trata de redoble de tambores. Bulgari. Mis amores, la famosa marca de joyería y artículos de lujo. Una marca que, como ya les dije, tiene un peso importantísimo en el mundo de la moda y el lujo. Demet ha sido la imagen de Bulgari en varios eventos y sesiones de fotos, y ha lucido sus joyas con elegancia y sofisticación superíndice 3N. Su colaboración superíndice 3N con Bulgari ha sido un gran con diéresis copyright cito, y ha generado mucha expectación superíndice 3N en el mundo de la moda. Y a pesar de las críticas, creo que Demet ha hecho un gran trabajo representando a la marca. Ha demostrado que es una actriz versátil y talentosa, capaz de adaptarse a diferentes estilos y culturas. Personalmente creo que la elección superíndice 3N de Demet como imagen de Bulgari fue una decisión superíndice 3N acertada. Demet es una mujer bella, inteligente y talentosa, que representa los valores de la marca, elegancia, sofisticación superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Además su popularidad en Turquía y en otros países la hace convierte en una embajadora ideal para Bulgari, que busca expandir su presencia a nivel mundial. Pero bueno, dejando de lado mi opinión superíndice 3N personal, lo importante es que ustedes, mis amores, se formen su propia opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan ustedes de la colaboración superíndice 3N de Demet Özdemir con Bulgari? ¿Creen que la reacción superíndice 3N italiana ha sido exagerada? ¿O creen que las críticas son justificadas? Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle like y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir el chismecito turco a todos los rincones del mundo. Ya casi llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la colaboración superíndice 3N de Demet Özdemir con Bulgari, de la reacción superíndice 3N italiana a esta colaboración superíndice 3N, y de las diferentes opiniones que se han generado al respecto. Hemos visto que la reacción superíndice 3N ha sido muy variada, con comentarios positivos y negativos, con halagos y críticas, con muestras de amor y de odio. Pero a pesar de todo, Demet ha mantenido la calma y ha seguido trabajando con profesionalismo y dedicación superíndice 3N. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por verme, gracias por suscribirse al canal, y gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Los quiero un montón. Ahora sí, antes de irme, los invito a dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan de la colaboración de Demet con Bulgari, y qué otros temas les gustaría que tratara en el canal. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en expresarse libremente. Y finalmente un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y les mantengo al tanto de todas las novedades del mundo turco. Los quiero mucho, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.